Gracias, doctor Cabrales. Muy complacido con esta invitación que me hace la Universidad Militar. Bienvenidos a todos los asistentes a este webinar. Y nos corresponde hoy introducir el tema relativo a Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, referido a industria, innovación e infraestructura. Y ello ligado al concepto de huella ecológica y a la participación de la universidad en todos estos procesos. Bueno, acabo de subir la presentación, quiero confirmar si la están viendo en este momento. Sí, señor, se ve la presentación perfecta. Muchas gracias. Bueno, me voy a referir en este contexto a unos elementos integradores, a unos ejes estructurales de la problemática relacionada con este objetivo de desarrollo sostenible 9. Y ese objetivo debe estar vinculado necesariamente con lo que corresponde a huella ecológica y con lo que corresponde a la vida universitaria, a las propuestas académicas alrededor de estos factores del desarrollo de la humanidad. Y ello nos lleva entonces a tener que precisar acerca de la sostenibilidad. Ello nos lleva también a tener que profundizar en algunos elementos relacionados con la industria, por cuanto la industria es uno de los vectores que más incide en la explotación de los recursos naturales, y ello desde luego deja una huella, y por eso habría que entonces enfatizar en lo que entendemos hoy por huella ecológica. Nos lleva esta situación entonces a plantear las relaciones que se están dando entre huella ecológica y economía, y por supuesto el papel de la universidad en ese ámbito industrial y en ese proceso de sostenibilidad como se viene planteando desde los objetivos del desarrollo sostenible. Conviene entonces que revisemos un poco el origen de estos objetivos, aunque ya el doctor Cabrales en la primera sesión de este webinar nos estuvo indicando algunos elementos. Pero cabe recalcar que los objetivos del desarrollo sostenible están planteados desde la cumbre de la Tierra o la reunión de Río, como se la conoce, que vienen desde 1992. Es importante indicar que todo el movimiento ambiental, como hoy, como estas generaciones la están conociendo, nacen justamente en estos años 90, y que el Río más 20 se le denomina así porque la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro fue en 1992, y los países se comprometieron a realizar esta cumbre cada 10 años. Luego, en la segunda reunión del 2012, entonces se plantea esa necesidad de establecer unos objetivos de desarrollo para los países, por cuanto la economía vino postulando unos diferentes enfoques en cuanto a la utilización de recursos naturales, de la explotación y la extracción de minerales sobre todo. Y por ello se vio la necesidad entonces de plantear en ese documento el futuro que queremos, unos objetivos muy precisos, con una cobertura de 15 años. Recordemos que venimos de los objetivos del milenio, que fueron planteados en el año 2000 y que nos llevaron de 8 objetivos a 17, que son los que tenemos contemplados. En este contexto, entonces, vamos a abordar ese objetivo número 9, el de la industria, la innovación y la infraestructura. Cabe recordar que el desarrollo sostenible, como hoy se tiene planteado, tiene, digamos, unas 4 dimensiones muy definidas, que son el fin de la pobreza extrema, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el buen gobierno dentro del contexto de la paz y la seguridad. Ahora, estos 17 objetivos tienen, digamos, un compromiso referido a la erradicación de la pobreza como prioridad. Una erradicación de la pobreza que está vinculada a la protección del planeta y al aseguramiento de la prosperidad para todos. Y ello hace entonces que esa agenda del desarrollo sostenible
encuentre una vinculación muy importante con los fenómenos y con los procesos que se están dando alrededor de la industria, de la innovación y la infraestructura. Cabe recordar también que estos objetivos están planteados para ser alcanzados al 2030. Estamos hablando entonces de una historia reciente y estamos diciendo que a partir de los años 90 la conciencia ambiental a nivel del planeta adquiere una dimensión muy importante, pero que esos movimientos originarios y esos movimientos en donde, por ejemplo, instituciones ya planetarias como Greenpeace le dieron un gran impulso, debieron encontrar mecanismos gubernamentales, política pública, debieron encontrar una institucionalidad necesaria para poderlo aterrizar en las diferentes realidades de todos los países, y por ello entonces la necesidad de acogerse a estos objetivos de desarrollo sostenible, que son en este momento de obligatorio cumplimiento. Todos los planes de desarrollo nacionales deben llevar incorporados los vectores de los objetivos del milenio y las metas que en cada uno se estipulan. Bien, el otro concepto que relaciono con la industria es el de la huella ecológica. Y hay una relación directa entre la industria, la innovación, la huella ecológica de la universidad, como lo vamos a ver más adelante. Este concepto, recordemos, de huella ecológica nace justamente en estudios universitarios y son los profesores William Rees y Mathis Wackernagel que definen la huella como ese territorio productivo o ecosistema acuático necesario para producir recursos que los humanos requerimos para la subsistencia, la sobrevivencia, pero también es el mismo territorio a donde van a parar los residuos y a donde van, en donde se van a depositar esos remanentes que generamos en la producción. Luego, la huella ecológica implica entonces una huella hídrica y una huella de carbono. Y nos estamos refiriendo a que son parámetros muy claros, son parámetros de medición, es decir, es un número que debemos alcanzar para identificar exactamente cómo vamos en términos de consumo y de consumo, sobre todo en términos de materiales, energía, suelo y agua, y cómo está la capacidad del planeta para asimilar los residuos resultantes de ese consumo. Por tanto, la huella ecológica reúne a su alrededor factores que tienen que ver con la población total que habita un espacio. Y recordemos que hacia el 2050 vamos a tener cerca de un 80% de la población mundial, que en este momento está rondando los 7.800 millones en todo el planeta, lo vamos a tener concentrados en áreas urbanas. Este es un fenómeno bien importante y que toca ese objetivo de la industria. La industria a nivel mundial crece porque están creciendo las áreas urbanas y esto es importante dimensionarlo. Otro factor de la huella ecológica es el uso de la tierra. Y por vía del ordenamiento territorial, todos los países distribuyen, clasifican y aseguran que existan unas áreas destinadas a zonas urbanas y a zonas rurales y a áreas protegidas últimamente. Y estos usos de la tierra tienen que ver, claro, con el cultivo, con el pastoreo, con los bosques de donde derivamos producción de bienes y combustibles, del mar, superficies construidas, como ya lo comenté, pero también zonas de bosques para absorber esos desechos producidos o originados en los combustibles fósiles. Bien, el otro factor se refiere a las categorías de consumo y están muy ligadas a la alimentación, a los bienes y servicios para el hogar, al transporte y a los servicios en general. Se expresa entonces el factor de la huella ecológica en hectáreas globales. Más o menos una hectárea tiene una medida de una y media canchas de fútbol. Entonces ese parangón para poderlo entender. 10.000 metros cuadrados corresponde más o menos a una y media canchas de fútbol. Y tenemos entonces en el planeta
encontramos una oferta de unos 13.400 millones de hectáreas terrestres y marinas disponibles para el uso del humano. Ahora, aquí ya comenzamos a encontrar situaciones críticas. El 90% de esas zonas que acabo de especificar se dedica a los humanos, a la sobrevivencia de los humanos, y solamente el 10% a la preservación de otros seres humanos, y esto ha generado serios conflictos en las discusiones que se dan alrededor de la huella ecológica. Bien, el otro elemento que tenemos aquí involucrado es el referido a la universidad, a esa institución que hoy nos convoca justamente en este webinar. Y esa universidad tiene que ver con una entidad que surge en la Edad Media, en Italia, en Europa, en el siglo XI, y la primera universidad que se crea, que se funda, es la Universidad de Bolonia, por la comunidad de los carmelitas descalzos. Claro, inspirados en la escuela latina, en la academia griega, pero dándole entonces un rigor de administración, un rigor de pertenencia a un territorio específico. Ese modelo de universidad que nace en Italia, a instancias de la Iglesia Católica, es el que luego se irriga por todo el planeta, de allí se copia la Sorbonne, Cambridge, Salamanca, y el modelo de la Universidad de Salamanca de España del siglo XV es el que salta a América Latina. Bien, y encontramos entonces en esta institución una doble faceta, una doble dimensión. La Universidad de Bolonia nace para preparar a sacerdotes, y por ello entonces una formación humanística, teología y filosofía era lo único que enseñaba la Universidad de la Edad Media. Y más adelante, con los viajes de exploración del siglo XV, los viajes de Marco Polo, los viajes de Colón y el encuentro y el asombro de Europa ante otras realidades y otras complejidades más allá de los límites de Europa, se comienza a desarrollar entonces las ciencias aplicadas, la biología, la geografía, las matemáticas. Y para ello entonces nacen unas academias independientes. La Universidad entonces de Bolonia y ya sus réplicas en otros países de Europa, que comienzan entonces a amalgamar, a integrar estos dos procesos de las academias nacidas de las ciencias puras o de las ciencias pragmáticas, y se asocian a las ciencias humanísticas. Y esto da lugar entonces al modelo que hoy tenemos de universidad, una universidad que se mueve entre las ciencias sociales humanísticas y las ciencias aplicadas, y las integra realmente el modelo alemán bajo la inspiración de los hermanos von Humboldt. Es el modelo que hoy tenemos, el modelo alemán de universidad. Y en este contexto entonces el siglo XVIII marca un impulso muy importante. El siglo XVIII es el que determina que la universidad comienza a participar activamente en los procesos de investigación y de desarrollo, y comienza a intervenir en los procesos industriales, lo cual da lugar a que más adelante, hacia el siglo XIX, se vaya gestando esto que hoy conocemos como la revolución industrial, que específicamente se desarrolló en Inglaterra. En Latinoamérica, recordemos entonces que con el viaje de Colón, 1491, y luego ya hacia el siglo XVI comienzan a consolidarse universidades en nuestro territorio, la primera aquí en Colombia, la Santo Tomás, luego la Javeriana, y luego universidades que giran alrededor de intereses particulares como la Nacional, como los Andes, recordando que es una institución típicamente religiosa, nace y es desarrollada, es impulsada por la Iglesia Católica. En Latinoamérica, entonces, como fenómeno para destacar, la universidad se encuentra bastante desvinculada de la industria, y la investigación universitaria normalmente es financiada con fondos públicos, como una forma de impulsar
estos procesos. Por tanto, la investigación y el desarrollo, o las propuestas de investigación y el desarrollo en el seno de la Universidad Latinoamericana adquieren una característica diferente a los procesos que se vienen dando en Europa. Con esto quiero decir entonces que vamos a establecer, vamos a entender que estos cuatro elementos: sostenibilidad, industria, huella ecológica y universidad, expresan, manifiestan relaciones conflictivas. Nunca fue fácil desde el comienzo, y recordemos que ya hay dos tendencias en el origen de la universidad: la línea humanística, la línea de las ciencias sociales, y por el otro lado la línea de las ciencias puras, la línea del pragmatismo y del conocimiento llevado a la transformación de la realidad, de la naturaleza. Y son las dos tendencias que hoy tenemos, y son las dos tendencias que determinan posiciones políticas también en el futuro inmediato. Estas relaciones conflictivas son las que voy entonces a abordar en ese mismo orden. Voy a referirme entonces a sostenibilidad en primer lugar, luego a industria, y voy a centrar la percepción que tenemos de industria en la realidad colombiana, luego huella ecológica, y por último el papel de la universidad, el papel que juega la universidad en estas relaciones conflictivas. A pesar de iniciativas de colaboración y declaratorios de apoyo mutuo, insisto en que es complejo el encuentro, y son notables los desencuentros, además, que se dan entre estas instancias. Bien, observemos algo alrededor de sostenibilidad. Decía que las creencias religiosas determinaron la primera visión que se tiene de naturaleza. Allí están anclados procesos o imaginarios o creencias como las que todavía perduran hoy en grupos aborígenes alrededor del concepto de madre tierra, por ejemplo. Y esta primera aproximación a la naturaleza la impulsa la religión, y es la que acoge la universidad en una primera instancia. Luego, hacia el siglo XV, con la aparición de una ciencia como la geografía, se comienzan a introducir otros conceptos: el de paisaje, el de espacio geográfico, el de área urbana, área rural. Recordemos que los burgos en Europa comienzan a crecer notablemente, y eso lleva entonces a tener que pensar en el concepto de urbanismo. Luego, hacia los años 60, 1960, 1970, la ecología, surge la ciencia de la ecología, e introduce e impone el concepto de ecosistema, y llama la atención acerca de la necesidad de proteger ciertas áreas silvestres, ciertas cuencas hidrográficas, y llama la atención acerca del equilibrio que existe entre todos los seres vivos y los seres inertes, los seres bióticos y los entes abióticos, que hacen parte de esa complejidad que es el ecosistema. Y este concepto se impuso poderosamente a instancias, claro, de la universidad, porque son conceptos que ya nacieron en grupos de investigación, sobre todo en la Universidad de Massachusetts y Harvard. Luego, bajo estos parámetros que dan la religión, la geografía y la ecología, las ciencias ambientales generan un nuevo concepto, y es el de territorio. Y es claro entonces que se abren aquí también dos posiciones, dos líneas: la ecología, que defiende la vitalidad propia del ecosistema, pero la ciencia ambiental, que defiende que el hombre, el ser humano, requiere habitar un territorio, un área geográfica, y que por tanto las acciones de control, dominio y poder deben ser tenidas en cuenta, en ese proceso. Esto está acompañado, desde luego, por hitos, por publicaciones nacidas de las universidades, de los grupos de investigación de la universidad, que vienen desde los años 50. Aldo Leopold, con su libro La ética de la tierra en 1949, plantea la necesidad de cambiar la óptica. Ya él percibe que la industrialización creciente del siglo XX está impactando seriamente las áreas naturales en todo el planeta, y plantea entonces esa ética de la tierra. Más adelante, en ese sentido, Carson, con La primavera silenciosa, advierte sobre el gran riesgo
de los efluentes industriales, de los residuos industriales en áreas específicas, en ríos, en lagos, y empieza esa lucha de algunos grupos ambientalistas frente a procesos industriales que están afectando gravemente territorios amplios, territorios sobre todo en zonas muy industrializadas de Estados Unidos y de Europa. Estas advertencias preliminares entonces son retomadas por los hermanos Meadow y la Universidad de Massachusetts y publican los límites del crecimiento, que es en realidad el documento universitario, el documento que nace de una investigación universitaria con relativo rigor, aunque el rigor científico se discute en este documento, pero es el hito ambiental por excelencia en el ámbito de las universidades. Advierten los hermanos Meadow que los ritmos de explotación, es decir, la creatividad del ser humano va más allá de los movimientos propios que existen al interior de un ecosistema. Un ecosistema es capaz de regenerarse a sí mismo, pero guardando sus propios tiempos, mientras que la ciencia imprime niveles de explotación y velocidades de explotación de los recursos naturales que no guardan proporción con esa velocidad típica y propia de la naturaleza. Un ser humano en la matriz de una mujer debe durar el tiempo que desde que el ser humano existe sobre el planeta tiene, son 9 meses, no pueden modificarse esos ritmos de crecimiento. Una semilla de frijol, una semilla de maíz tiene unos tiempos de germinación, y para que llegue la cosecha se deben dar esos tiempos y se deben dar unas condiciones climáticas como lluvias, época de sequía, etcétera, u otras condiciones ambientales. Schumacher en el 73, en el libro Lo pequeño es hermoso, economía como si la gente importara, establece unos parámetros adicionales y advierte que esa economía que nace en el contexto de la Inglaterra de la Revolución Industrial del siglo XIX está afectando también, es decir, los parámetros de la economía clásica, como fueron planteadas por Ricardo, por David, por Smith, por Keynes, están de alguna manera impactando los procesos naturales. Y esto lleva en el mismo año a que NES en Ecología Profunda genere un movimiento radical e intente pregonar que el ser humano debe de alguna manera respetar esos tiempos de regeneración y esos tiempos de revitalización incorporados a la naturaleza, y propone entonces que se debe tomar distancia de los avances de la ciencia tal como se conocen hasta ese momento. En la misma línea, en el 79, Lovelock insiste en su propuesta de Gaia que el ecosistema es más amplio y advierte que toda la biosfera y que el planeta en general se comporta en su totalidad como un ecosistema, y que el ser humano es apenas un ser adicional, es otro ser que participa en esos procesos junto con las otras especies de flora y fauna que conocemos. Pues bien, toda esa trayectoria entonces recogida en un informe que se contrata por la ONU, en donde participan más de 25 universidades, y se conoce como el informe Brundtland. Ese informe Brundtland, Nuestro futuro común, es el que resulta ser el fundamento y es el documento preparatorio de la Cumbre de la Tierra de 1992. Entonces, quiero precisar que hablar de ambiente, hablar de ecología, hablar de territorios ancestrales, tiene unas connotaciones y tiene unos procesos conflictivos incorporados en el proceso. Uno de ellos tiene que ver con el concepto, por ejemplo, de propiedad privada.
Y esto viene desde el siglo XIII, también en Europa. Recordemos, la Carta Magna es la constitución más antigua del mundo, todavía es la constitución política de Inglaterra, y allí en ese año 1215 los señores feudales le exigieron al rey Juan, por eso se le denomina Juan sin tierra, le exigieron la aprobación de ciertas libertades individuales, entre esas la declaración de ser propietario de un segmento de tierra, tener propiedad privada. Antes, todas las tierras de un determinado contexto correspondían a un rey. Ahí en ese mapa se observa más o menos cómo estaban distribuidos los imperios en Europa, pero quiere decir que no había más de 10 dueños en todo el mundo, porque el rey era el dueño de toda la tierra dentro de su imperio. Estos señores feudales generan entonces todo ese proceso de reclamación, y en 1628, casi 4 siglos después, en la Declaración de Libertades Civiles, que se da en el contexto de algunos propietarios de actividades como agricultura, como ejércitos, reclaman entonces la propiedad privada de la tierra, y a partir de ese año ya se tiene ese concepto adquirido. Se vuelve política pública en la Constitución de los Estados Unidos, la primera constitución moderna de los países actuales, 1787. En esa constitución ya se incluye el concepto de propiedad privada, pero también se incluye el concepto de propiedad pública. Para la misma época, en la Revolución Francesa, esos derechos, incluyendo el de la propiedad privada y el del acceso libre a ciertos escenarios naturales, se fija y se establece en la Declaración de los Derechos del Hombre. Todo este proceso lleva a que en el 48 la Declaración Universal de los Derechos Humanos acoja este concepto de acercamiento a la naturaleza y de acercamiento a los ecosistemas. Para el 68 se depuran y se decantan estos dos derechos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a las áreas comunitarias y parques nacionales, y quedan establecidos en esa Declaración de Derechos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Más adelante, esto servirá de base, como los documentos a los cuales me acabo de referir, al establecimiento entonces de esos derechos ambientales en la Cumbre de la Tierra. Nótese que Colombia, en su constitución, en su nueva constitución en el 91, incluye e incorpora todas estas discusiones. Por eso se considera una de las constituciones más verdes del planeta, porque justamente para esa época, para los años 90, se están dando estas discusiones ambientales, y los asambleístas de la época logran incorporar entonces estos principios ambientalistas en nuestra constitución. Quiere decir esto entonces que la Cumbre de la Tierra del 92, que es en donde se generan todos estos movimientos de inquietudes alrededor de la protección de los ecosistemas, tienen como hitos documentos que surgen, que nacen, que se procesan en el mundo académico de la universidad. Y ya me refería a los límites del crecimiento del Club de Roma y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y la advertencia aquí es enfrentar la crisis de la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Por ello, para ese mismo año se lleva a cabo la Cumbre de Estocolmo, en donde se firma la Declaración sobre el Medio Humano, firmado por cerca de 103 estados que existían en ese momento. En el 84 se crea la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en el 87 se incluye entonces todos estos lineamientos son incluidos en el documento Nuestro Futuro Común, y es este documento, el informe Brundtland, el que introduce el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, sostenibilidad tiene que ver con un proceso de gestación que se da en procesos investigativos universitarios, y justamente en este documento se propone la alternativa, porque todas las personas están muy inquietas. Bueno, entonces tenemos una ciencia que avanza, tenemos una industria que cada vez es más agresiva frente a los escenarios naturales,
cuál es la propuesta. Y la propuesta entonces que se plantea en el 87 y que es acogida por la Cumbre de la Tierra es el de desarrollo sostenible, en donde los conceptos están ya bastante bien delimitados, la actividad humana sobrepasa los límites naturales y el mundo está siendo amenazado. Llegamos entonces a ese momento de la reunión de Río y se acogen entonces todas las expresiones y manifestaciones que se vienen dando en el proceso de conformación de la política pública ambiental y de las alternativas académicas. En este año justamente se autoriza, por ejemplo, crear los ministerios de ambiente, crear carreras universitarias que tengan que ver con el ambiente y nacen entonces la ingeniería ambiental, la administración ambiental, la contabilidad ambiental. Se generan procesos entonces para conformar ciertos contextos empresariales que favorezcan la inclusión de lo ambiental. Y surge entonces la norma ISO 14001 sobre gestión ambiental orientada a empresas. Todo ello recoge procesos que ya venían con anterioridad. Y ustedes ven esa lista que se trabaja en el 92 y esa lista que queda incorporada en la declaración de Río. Y es lo que estamos viviendo, es la realidad actual, patrones de producción o industrias limpias, combustibles fósiles y su tránsito hacia energías alternativas, el apoyo al transporte público, el estrés hídrico, la biodiversidad, la Convención sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, apenas hasta el 2015 en la reunión de París se logra consolidar la Declaración de Medio Ambiente y Desarrollo, todas las iniciativas sobre bosques y masas forestales, y desde luego la Agenda 21, que es el proceso ya de política pública para que los 192 países del mundo tengan una propuesta clara. Dentro de esta Agenda 21 entonces se incorporan los objetivos del milenio, de los cuales hablamos del 2000 al 2015, y ahora los objetivos del desarrollo sostenible del 2015 al 2030. Bien, en esa perspectiva también se incorporan elementos sociales que en el lenguaje economicista estaban siendo de alguna manera abandonados o no tenidos en cuenta con suficiente fuerza. Y se incluyen entonces en el año 2000, en la Declaración del Milenio, aspectos relacionados con la niñez, con la nutrición, con los derechos humanos, con la mujer, con los asentamientos humanos, con la educación. Son aspectos de un corte y de una raigambre, digamos, social que se comienza a incorporar. Más adelante, hacia el 2002, antes de la cumbre de Johannesburgo, que se conoce como Río más 10, en una reunión preparatoria, se establece que ese desarrollo sostenible se puede quedar en el papel si no tiene una financiación importante. Y entonces comienza a gestarse la necesidad de que los estados y de que las instituciones intergubernamentales internacionales, el BID, el Banco Mundial, comiencen a diseñar estructuras de financiamiento. Entonces se establece esa famosa figura, que es la de la sostenibilidad, y es la mezcla de los ámbitos ambiental, económico y social. La adecuada mezcla de esos tres factores debe dar una sostenibilidad en el planteamiento que hace nuestro futuro común. Se crea también para América Latina una ayuda y un respaldo especial por cuanto es una de las regiones que viene impulsando la industria y se prevé desde esa fecha que puede ser compleja la relación entre desarrollos industriales y áreas silvestres o ecosistemas que todavía en América Latina se conservan vírgenes, como buena parte de la selva del Amazonas. Y se hace aquí importante tener en cuenta el estrés hídrico y surge como una necesidad visualizar procesos investigativos alrededor del consumo de energía en los países del norte. Cuando se produce esta cumbre de la Tierra,
en el 2012 se hace en Johannesburgo, ya no se hace ese año en Río de Janeiro, en honor a Mandela, que recientemente moría. Pero fue determinante en este proceso el hecho de confirmar que se requería el paso de una economía marrón o una economía basada en la industria pesada y en el consumo de combustibles fósiles hacia una economía verde, en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Luego se le comenzó a dar entonces un marco institucional de desarrollo sostenible orientado hacia esos procesos de bienestar humano y de equidad social. Ya en Latinoamérica y en Europa, las grandes ciudades, en África también, ya superaban el millón, los 2 millones de habitantes, y esto fue catalogado como un fenómeno que debería ser atendido, y las perspectivas de la Oficina de Hábitat de la ONU planteó que estas megalópolis, estas áreas metropolitanas iban a tener un crecimiento exponencial y que íbamos a encontrar fenómenos de ciudades con más de 20 millones de habitantes, como México, más de 5 millones de habitantes, como Bogotá, que ya bordea los 8 millones, y esto generaba entonces unas perspectivas diferentes para lo que se tenía como dimensión de la sostenibilidad. Por tanto, sostenibilidad en su origen y en su origen en el documento de los límites del crecimiento, se observa como una posibilidad de detener esa amenaza, de superar los límites absolutos del ecosistema Tierra. Y en ese documento se plantea que en 100 años el hombre iba a agotar los recursos disponibles para su sobrevivencia. Ese es el concepto que recoge el documento de Brundtland, y es la definición más socorrida cuando hablamos de desarrollo sostenible. Es aquel que asegura las necesidades de la generación del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. Asimismo, es complementado este concepto con lo que se introduce en el índice de desarrollo humano que se está elaborando a partir del 2007, en donde se involucran otros aspectos como las oportunidades para las personas, como el aumento de sus derechos, los famosos derechos universales, los derechos humanos universales plasmados en 1948, pero que todavía requieren impulsos y promociones especiales. Pero esta realidad de las oportunidades para las personas se advierte como una necesidad importante para complementar ese desarrollo sostenible y superar los límites del crecimiento. Bueno, esto nos lleva entonces a revisar un poco el proceso de la industria. ¿Qué es el otro concepto involucrado en este objetivo del desarrollo sostenible? Y me voy a enfocar en algunos elementos de la realidad colombiana que nos alejan, guardando ciertas proporciones, de la realidad de otros países latinoamericanos, pero que también en conjunto distan mucho de la realidad industrial de Asia o de Europa. Para Colombia, por ejemplo, se tienen estas 4 grandes metas trazadoras para ese objetivo 9. Para el 2030, recordemos que los planes de desarrollo de todos los países están planteados en largos plazos de 15 años, y así está establecido desde el 2000, con los objetivos del milenio 2000-2015, y ahora con los objetivos del desarrollo sostenible 2015-2030, y tenemos allí entonces estas apreciaciones. Se evaluará en el 2030 lo que ocurrió con estos 17 objetivos del desarrollo, y seguramente se plantearán otro tipo de objetivos, y seguramente tendrán que ver con los derechos a la información y el problema de la inequidad. Bien, observemos este primer objetivo que plantea Colombia, que es el acceso a la Internet. Y hoy, como lo anotaba al comienzo el doctor Cabrales, en relación con la pandemia, esto en Colombia se hizo muy palpable
encontramos que el instrumento del Internet iba a ser importante para enfrentar la situación de la pandemia y esta realidad de este webinar así lo confirma. Aprovecho la ocasión, ya que hablamos de Internet, para saludar a todos los que están vinculados. Veo aquí alumnos de la EAN, alumnos de la Universidad del Quindío, bienvenidos a este espacio importante que propicia la Universidad Militar. Veo aquí también importantes investigadores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, bienvenidos todos. Bien, Colombia tiene planteado llegar al 100% de cobertura y decía yo que la pandemia del COVID-19 evidenció esta falencia no solamente en Colombia, en muchas ciudades latinoamericanas. Para este momento tenemos apenas una cobertura en algunas regiones del 40%, pero en promedio tenemos una cobertura cercana al 50%. La idea es que en el 2030 tengamos que llegar al 100%. Sin embargo, y ya hoy salió la cifra del problema del desempleo, que se ubica en el 21%, y un decrecimiento que está más allá de 5 puntos porcentuales, lo cual nos coloca en dificultades de pronto para alcanzar esos objetivos. Y recalco el diferencial que existe con respecto a regiones. Aquí hay un color rojo oscuro, quiere decir que esa meta de llegar al 100% del Internet es diferencial. La zona de los Andes, que es la zona más densamente poblada de Colombia, por tanto es la que mayor proximidad tiene al acceso a Internet. La apuesta de la política pública es llegar rápidamente a las zonas costeras, por eso todas las políticas están dirigidas a fomentar Internet y medios electrónicos en las zonas de las costas pacíficas y del Caribe. Pero, claro, ustedes van a ver que vamos a quedar con dos Colombias, una Colombia hiper desarrollada desde el punto de vista electrónico, pero también una Colombia en donde está la Orinoquía, la Amazonía, que está mucho más lejos. Por razones obvias son las zonas en donde estamos generando las áreas de protección, pero también, como lo vamos a ver más adelante, donde se presentan las situaciones sobre deforestación y sobre violencia que nos aquejan desde hace ya varias décadas. Bien, los otros tres factores o metas trazadoras tienen que ver con una apuesta importante por la infraestructura férrea, por impulsar ese tren y esos metros que han sido esquivos para el desarrollo incluso de la tecnología generada por nosotros mismos para poder hacer medios de comunicación basados en red férrea. Sin embargo, hay unas metas específicas planteadas en kilómetros. Hay una apuesta importante por aumentar la inversión en ciencia y tecnología, pensando en llegar a un 1.5% del Producto Interno Bruto. Hoy la inversión en ciencia y tecnología no alcanza ni siquiera al 1%, está en 0.6%. Y el problema de la productividad en las fábricas. Ya es claro que Colombia tiene un rezago importante en relación con otros países, en relación con su productividad industrial y con su exportación de productos manufacturados. Y eso tiene que ver con que las cerca de 200 fábricas actuales de cierta envergadura que existen en Colombia tienen un rezago de más de 30 años en cuanto a incorporación de nueva tecnología. Y eso se evidenció recientemente en la producción de telas, cuando las fábricas de telas de Asia no sobrepasaron en productividad y vino ese contraste en que dejamos de exportar telas y pasamos a ser casi importadores de tela en un 90%. Luego la apuesta está orientada a que hacia el 2022 se apoyen más de 4.000 empresas para que mejoren sus elementos de productividad. Esto está relacionado con una situación
que es bastante compleja en relación con el tamaño de la industria. Y esta imagen nos muestra que Colombia tiene un alto porcentaje de industrias ubicadas en el componente de pequeñas y micros industrias, las MIPIMES. Apenas un 16% corresponden a grandes industrias. Y esto ya denota un conflicto, por eso decía al comienzo que iba a explorar elementos que están demostrando que existe una relación compleja entre universidad, industria, productividad y sostenibilidad, que no es fácil. Y que en el análisis encontramos entonces elementos contundentes como esta realidad, que es la realidad de muchos otros países latinoamericanos también y africanos. Pero en Colombia tenemos el hecho de que estas pequeñas y micros industrias son las que están soportando el 80% de la fuerza laboral. Y encontramos una realidad contundente, y es que Colombia invierte 20% menos de financiación en estas empresas que en un país como Chile, y la mitad de lo que está invirtiendo en este momento un país como Suiza. Ello lo evidenciamos también en situaciones que tienen que ver con la participación de la industria manufacturera en el contexto nacional y mundial. Y esa curva indica que la industria manufacturera tiene una caída importante, sobre todo desde los años 2000. Quiere decir que en el contexto de los mercados globalizados, Colombia tiene una participación gradualmente menor. Y ello porque hay transformaciones importantes en la productividad. La ciencia y la tecnología en otras latitudes están siendo aplicadas rápidamente a los procesos industriales, situación que Colombia no logra. Sin embargo, crecen otro tipo de industria como las creativas y el turismo, sobre la cual hay una apuesta importante en el país, lo que implica entonces que el sector terciario es el que esté creciendo en más alta proporción que el sector secundario, y que el sector primario, como lo vamos a ver más adelante, es el que nos sigue dando el sustento nacional. Ello también se evidencia esta realidad de las dificultades por las que atraviesa la industria nacional, en este hecho de la inversión en investigación y desarrollo orientada hacia la industria. Esas tres líneas están indicando que un país como Brasil, que es la línea roja que está ahí arriba, dedica un mayor volumen de recursos en investigación y desarrollo. La media latinoamericana, esa línea amarilla que está aquí, y Colombia tiene una inversión mucho menor, esta línea violeta que está aquí abajo, y más o menos hace unos 3-4 años se viene impulsando, pero con la pandemia seguramente esa curva tenderá a bajar rápidamente. Bueno, lo que decía hace un momento en relación con el sector primario indica lo siguiente: si la industria, que es el sector que tiene que ver con la manufactura, es decir, con la transformación de recursos naturales y para encontrar mercados de mayor ventaja con productos con recursos transformados, nos lleva a que sigamos dependiendo entonces del sector primario, es decir, de la agricultura, de la minería. Y allí encontramos entonces un conflicto importante frente a la idea de la sostenibilidad. Aquí, en esta gráfica, podemos ver un poco la tragedia a la cual me estoy refiriendo. Y cuando hablamos de sostenibilidad en el campo del sector primario de la economía, nos referimos directamente a la biodiversidad.
Entonces, observamos cómo desde el año 2000 la producción de petróleo en Colombia aumenta un tercio, la producción de gas aumenta un 70%, y eso está relacionado con el crecimiento de la ciudad, de la red de ciudades en Colombia, y a medida que hay un nuevo barrio, un nuevo conjunto de viviendas en Colombia, pues entonces el servicio de gas es mayormente exigido, y en los últimos 20 años creció en 200% las instalaciones para el uso del gas domiciliario, que en nuestro caso dependen del departamento de La Guajira. Igualmente, desde el año 2000, pasamos de 1 millón de hectáreas dedicadas a títulos mineros, y en el 2010 ya teníamos una dedicación de 8.5 millones de hectáreas a actividades mineras legales con licencia ambiental otorgada. Quiere decir que hay un fenómeno de ilegalidad y que puede aumentar eso en unos 3 millones de hectáreas más. Y eso aumenta el drama. Otra amenaza para esa biodiversidad en relación con la actividad primaria se relaciona con la madera, pues. Se extrae de forma ilegal en Colombia entre un 40 y 50% de la madera, y es una tragedia para zonas como el Chocó, como el Putumayo, como las inmediaciones de Leticia. No hay control gubernamental suficiente, y toda esa madera está siendo explotada y está siendo sacada inmediatamente del país a través de los ríos que son afluentes del Amazonas. Bien, esto quiere decir que eh, esa explotación de madera sufre de lo mismo que la realidad de las minas. Hay un sector legal que viene recurriendo a la normatividad ambiental para hacerlo dentro de las expectativas de la sostenibilidad, pero hay un sector de ilegalidad muy importante. En Colombia, según un estudio de la Universidad Nacional, cerca de 179 municipios contaminan suelos y aguas con la actividad minera. Y está contenido en esos estudios que para el 2012 se agregó una carga de cerca de 205 toneladas de mercurio en los suelos y las aguas que están en el entorno de las explotaciones mineras. Bueno, ello entonces nos lleva al otro concepto referido a esta ODS 9, y tiene que ver con la huella ecológica. La huella ecológica tiene dos visiones, digamos, tiene dos componentes: de la huella hídrica y la huella de carbono. La huella hídrica, a su vez, tiene un componente de huella azul, y son las aguas que utilizamos directamente de ríos, manantiales, y de donde derivamos nuestros acueductos municipales. El agua verde es el agua de la lluvia, el agua que es recogida directamente del cielo. Y el agua gris son los volúmenes de agua contaminada que se dan en el proceso industrial. Estos indicadores son números, son medidas que establecen de qué manera y de qué forma estamos utilizando esos factores orientados a la producción. La huella ecológica, por tanto, es una medición, y en esas mediciones adelantadas hacia el 2008, en donde ya teníamos una suficiente información, una batería de datos importantes que permitieron hacer análisis ya un poco más contundentes, encontramos que estamos en un punto en donde se requiere 1.7 planetas Tierra para que podamos acceder a todos los servicios ecológicos que usamos cada año. Es decir, hay una presión importante en este momento, hay una presión crítica sobre todos los ecosistemas. Y se abren entonces estos dos escenarios: el escenario de reducir rápidamente, que es la línea amarilla que baja, y tratar de llegar al consumo de un planeta. Recuerden que hablé
hace un rato de que la Tierra tiene unos tiempos de regeneración que son inalterables, que no cambian, son eternos, y que el ser humano es el que debe acogerse y ajustarse a esos ritmos de regeneración y de revitalidad. Pero la tendencia económica marca esa línea roja y estaríamos entonces hacia el 2050 en un escenario de dificultades en donde se nos presentaría ese concepto de exceso ecológico y en donde la oferta medioambiental comenzaría a reducirse para muchas poblaciones. Esa medida entonces de una hectárea global representa una hectárea biológicamente productiva, con la productividad industrial promedio mundial. Ello indica entonces que en el panorama tenemos unos países que están consumiendo más, hay otros países que están consumiendo menos, ahí tenemos el contraste del que más consume Australia, Estados Unidos e India, el promedio está en 1.7, pero esto quiere decir que sí, la proyección, y que es una proyección de la industria, de llevarnos a mayores niveles de consumo, se confirma y continúa como tendencia, entonces estaremos consumiendo como los estadounidenses, es decir, que necesitaríamos 5 planetas para sostener una vida dentro de los criterios y los valores de bienestar que pretendemos. Bien, la Global Footprint Network, en ese análisis, encuentra que, por supuesto, se confirma que los países con mayores ingresos, como los que se observa en la tabla, los países con mayores ingresos registran una mayor huella ecológica. Países con medianos ingresos, en donde estaría Colombia, por ejemplo, tienen una mayor huella ecológica, pero indica ello que con el impulso que se le da a la economía, con el impulso que se le da a la industrialización, claro, las aspiraciones de estos países de ingresos medios es de llegar a países de altos ingresos, pero entonces el fenómeno se replicaría y eso causaría entonces estragos en la sostenibilidad que pretendemos. Esto también se puede confirmar en elementos como los que observamos en esta gráfica. Es decir, se concluye de allí que el 70% de la población mundial vive en países que tienen déficit ecológico. En este momento estamos viajando hacia una cobertura de población de 9.600 millones de personas en el planeta. Es un ritmo exponencial acelerado. De esos 6.300 millones en el 2050 vivirán en ciudades, más del 70%. 2.000 millones viven en ecosistemas frágiles, en ecosistemas que son considerados en este momento áreas protegidas o que son áreas silvestres, y esa presión en el mediano plazo va a generar impactos importantes. Estamos diciendo también que por esa presión de la urbanización creciente, el 70% del agua potable es utilizada para producir esos alimentos que necesita esa población. Y el 30% de esa agua también es utilizada en la energía que necesita esa población. Igualmente el mar recibe una presión importante. El mar suministra el 15% de la proteína animal para muchas poblaciones, y muchas poblaciones pobres en África y en Asia dependen de los peces que encuentran en sus cuerpos de agua. Y es contundente que los países del norte del planeta utilizan el 45% del agua dulce para generar la energía que están requiriendo. En nuestro caso concreto, podemos observar que en la sabana de Bogotá, por ejemplo, encontramos una huella ecológica que ya supera los límites de esa cuenca del río Bogotá. Bogotá consume aproximadamente 8.000 toneladas de alimentos al día, provenientes un alto porcentaje de un departamento que está contiguo, que es Cundinamarca, más allá Boyacá, más allá Meta, Tolima,
y un 17% ya de otras regiones del país. Es decir, menos del 1% de sus alimentos son producidos dentro de la misma Bogotá, y eso denota entonces el crecimiento de esa huella ecológica. Esa huella ecológica se puede también visualizar desde el punto de vista de la huella hídrica y la huella de carbono, y voy a dar algunos detalles sobre estos dos ámbitos. La huella hídrica permite observar las relaciones que se dan entre el agua y elementos que consumimos. Y ya podemos entonces establecer que, por ejemplo, una camiseta de algodón requiere en promedio de 2.700 litros de agua. Para tomarnos una taza de café requerimos de 140 litros de agua. Y eso tiene que ver con los procesos de producción y los procesos de generación de esos bienes. Estamos utilizando entonces agua lluvia, estamos utilizando agua de los acueductos y estamos generando agua contaminada o agua gris o agua utilizada. Dentro de los criterios de la sostenibilidad, cada vez más las empresas están llamadas a que el agua sucia o el agua gris no sea desechada, no sea echada a la cañería de la alcantarilla, sino que sea reincorporada al mismo proceso a través de elementos de purificación y de limpieza. Esa huella hídrica, esos datos que se han procesado en los años 2010, nos indican también factores o una información muy importante. Encontramos que Asia, uno de los países más industrializados en este momento, consume el 51% del agua mundial. Y en solo América, por ejemplo, encontramos que América del Norte, por supuesto, consume también buena parte, casi la mitad de ese porcentaje en sus procesos industriales, el agua. Para indicar que Colombia está en el ranking de los 10 países con mayor oferta hídrica, pero es una oferta hídrica que está expuesta al riesgo del calentamiento global. Y en esta gráfica vemos cómo Colombia está señalada como en la posición 7, con la mayor ventaja frente a los otros países en acceso a agua limpia, pero esas condiciones pueden cambiar drásticamente si no se asumen procesos de control y de seguimiento y de monitoreo sobre los procesos industriales. Por ejemplo, en la producción en Colombia, esa huella hídrica se refleja de la siguiente manera. En el primer componente, en el primer esquema, encontramos que la agricultura es la causante del más del 80% del uso de agua. Esa agua en agricultura es utilizada por cultivos que son representativos y urgentes para Colombia: el café, el plátano, el maíz, la caña de azúcar y el arroz. Casi toda nuestra huella hídrica está concentrada en esos elementos que se exportan además. Adicionalmente, encontramos un agua que requerimos derivar de procesos de acueducto y de procesos de utilización de concentraciones de agua. Y encontramos que el arroz, la palma africana, requiere de procesos adicionales de recuperación de agua potable para su producción. Sigue siendo el café, el arroz y el maíz los elementos de la agricultura que mayor contaminación le aportan al agua. Estamos hablando de un recurso que no se agota. Muchas veces en la propaganda ambiental decimos que el agua se agota y que el agua se acaba. El agua no se acaba, el agua geológicamente está demostrado que es la misma. Sí, en esta gráfica vemos que esa puede ser la proporción si recogemos todas las aguas de los océanos, de los ríos, de los lagos, nos daría esa burbuja de unos 1.300 kilómetros de diámetro, 1.380 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esa es la disponibilidad. Siempre va a ser la misma agua. Desde que se formó el planeta, la cantidad de agua dulce, de agua en general, es la misma. El problema es que
abajo en un letrero rojo dice 1250 kilómetros cúbicos es el agua de los ríos. Todas las concentraciones, los asentamientos humanos, estamos usando el agua de los ríos y el agua de los lagos para los acueductos. Sin embargo, el agua dulce, la mayor proporción de agua dulce del planeta está en el subsuelo. Quiere decir que tendríamos que invertir el proceso, no usar el agua de los ríos, que lo necesitan mucho las otras especies, y más bien usar agua del subsuelo a través de pozos profundos, y eso implica investigación, implica acercamientos a esa realidad. Otra parte, y muy buena parte del agua dulce está, claro, en los polos en Groenlandia, y el 96% del agua del planeta es salada, por lo tanto no es posible utilizarla en el proceso. Bien, eso es lo relativo a huella hídrica. Ahora, la huella de carbono, que es el otro indicador, tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero en los procesos industriales. Aquí pongo el ejemplo de un litro de leche. Y para producir ese litro de leche requerimos de unas dinámicas que tienen que ver con la producción de la materia prima, que es la leche, desde luego, y el sistema ganadero de pastoreo, de nutrientes, de estiércol, que además es el proceso que más genera, por ejemplo, metano, y es una situación que nos pone en dificultades frente al cambio climático. Eso se incluye en esta medición. El transporte de la leche a la planta de producción, el procesamiento de la leche en la planta, el empacado, el transporte para su distribución, los procesos de consumo en los hogares y la disposición final del envase, son elementos que se incorporan a la medición para encontrar de qué manera la producción de un producto como la leche establece la huella de carbono. Simplemente para indicar que esa huella de carbono como medida tiene un umbral en el tiempo. Hacia el 1958 se hacen unos primeros registros en Hawái sobre la presencia de partes por millón, de la cantidad de CO2 en el ambiente. Simplemente para observar que la curva es relativamente cercana a los 250, 210 partes por millón hasta mediados del siglo XX. Finales del siglo XX, que es el fenómeno que hoy le denominamos cambio climático, se presenta este fenómeno. Hay una curva ascendente muy pronunciada de presencia de un gas o de gases en efecto invernadero, sobre todo CO2, que es el que está aquí tipificado, y vemos que ese proceso se hace más fuerte hacia el año 2006 en adelante, y la pretensión es que ese CO2 no se concentre en la atmósfera en un valor de las 600 partes por millón, dado que ello impacta directamente en cambio climático. Y sobre esto hago alguna precisión. Es decir, el efecto invernadero per se no es malo, es decir, lo necesitamos. Nuestras condiciones de vida en la Tierra requieren de esa temperatura media de 14.6 grados centígrados promedio para sobrevivir. Si no existiera gases, efecto invernadero, si no existiera el efecto invernadero, perdón, quiere decir que estaremos en temperaturas promedio de menos 18 grados, invivibles y difíciles para la condición del ser humano. Por tanto, hay que aclarar que el efecto invernadero es importante, se requiere, simplemente que la actividad de origen antrópico genera unas actividades como el transporte, como la energía, como la ganadería intensiva, que hace que otro tipo de gases reaccione y se acumule de manera nociva en el ambiente. Esos gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. Y esos gases pueden afectar un ciclo importante para el ser humano, como el ciclo hídrico. El agua es necesaria para alimentos, es necesario
para la manutención del ser humano en general, para la producción de energía. Pero esos ciclos que existen en la naturaleza y como este ciclo hídrico puede verse afectado gravemente por la presencia incontrolada de estos gases. Esta huella de carbono viene siendo analizada y estudiada y vemos ahí el recorrido desde los años 90, como les decía al comienzo, cuando empiezan estos movimientos ambientales a consolidarse y para llegar a ese COP21 de París, se requirió todo ese proceso y se requirió de la intervención entonces de actores estatales, de empresas privadas, y eso dio lugar entonces a la conformación de movimientos como el Pacto Mundial, como el lanzamiento del plan Nazca, por ejemplo, en el 2016, en donde se introducen criterios importantes en el ámbito del transporte, en el ámbito de la comercialización de la energía, de los alimentos y de las bebidas. Y eso nos va dando un panorama en todos los países. Para el caso de Colombia, y podemos ver en dónde se concentra entonces la generación de gases de efecto invernadero para poder determinar cómo podemos enfrentar el cambio climático. Y podemos ver que en Colombia, Antioquia y Valle del Cauca concentran la mayor presencia de HEI. Por lo tanto, allí es donde se deben implementar programas de mitigación y adaptación con mayor urgencia. Siguen otros departamentos que vienen ascendiendo en la escala de la productividad agrícola e industrial y que comienzan entonces a marcar ese panorama. Pero esto nos lleva entonces a otra realidad y tiene que ver entonces con la huella ecológica y la economía. Vemos aquí en la gráfica que tenemos intervenciones de otros países. Nosotros, como lo advertía en un comienzo, somos productores en alto grado de minerales que son apetecidos por la industria internacional: carbón, oro, coltán, ferroníquel. Sin embargo, los inversores son extranjeros y ahí vemos mapas de todos los países, sobre todo Canadá, que es hegemónico. Anglo Gold Ashanti es una asociación canadiense y sudafricana que es la que controla casi el 80% del mercado del oro en Colombia. El oro es de los colombianos, pero el mercado del oro de Colombia está en manos de canadienses y sudafricanos, y así igualmente ocurre con otros productos como la Drummond de Estados Unidos, por ejemplo, que controla buena parte de la producción de carbón en el Cesar. Esto me permite indicar unos procesos bien interesantes sobre 3 productos críticos, y con esto ratifico entonces que Colombia sigue dependiendo de la extracción de recursos naturales, sigue dependiendo del sector primario, y por ello entonces las curvas de la manufactura vienen bajando, y la industria extractiva, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, ya les voy a indicar, vamos a necesitar al menos en un umbral de 10 años de depender de la extracción de productos minerales, y eso es crítico, y es un llamado a la universidad para enfrentar esta situación. Miremos la realidad de la mina del Cerrejón de La Guajira y de la realidad de la minería ilegal del oro en Buenaventura, y miren la gravedad del daño ambiental. Sin embargo, indica esto que esta explotación minera es la que alimenta nuestra economía en cerca de un 60%. Dependemos en un 60%, del presupuesto nacional depende en cerca de un 60% de la explotación de esas minas. El carbón de Colombia tiene unos compradores muy definidos, y podemos ver en esta gráfica de la parte de abajo, en las barras, que el Cesar y la Guajira, esas dos manchas azules y grises, son los territorios
que están alimentando economías lejanas, como Turquía, que es nuestro mayor comprador de carbón, China, España, Inglaterra, y en América, Estados Unidos y Brasil. Y podemos ver en esta gráfica de las zonas productoras que la huella ecológica en ese corredor que corresponde al límite con Venezuela es donde está representada el mayor impacto ecológico. Pero decía que el carbón representa para Colombia el 10% del comercio total en el mundo. Es el 18% de nuestras exportaciones y aporta en este momento 1.1% del Producto Interno Bruto, con cerca de 130.000 empleos directos. Y vemos allí entonces que las regalías del carbón sostienen la economía nacional y vemos cómo la curva se ensancha, se aumenta a medida que avanzan los años y yo pronostico que 2020 hasta el 2025 estaremos dependiendo de estas regalías del carbón por las necesidades que se presentaron con la pandemia. Algo igual ocurre con las esmeraldas. Tenemos concentrado en Boyacá, la región de mayor producción de esmeraldas. Sin embargo, no manejamos el mercado de la esmeralda. El mercado de la esmeralda de Colombia es manejado directamente por Estados Unidos y con un enlace con Holanda y con Francia. Quiere decir esto que en esto hay un reto importante. El carbón no es malo en sí, del carbón se pueden derivar y hay tesis en muchas universidades colombianas que demuestran que a partir del carbón se pueden generar unos subproductos manufacturados de utilidad para la humanidad en otros órdenes. Igual ocurre, por ejemplo, con la industria de las joyas. El oro, por ejemplo, y aquí vemos el impacto en las barras, es Antioquia el departamento que mayor producción tiene de oro en Colombia. También vienen repuntando Nariño y Putumayo, zonas con problemas y conflictos que en este momento impactan el proceso. Sin embargo, observamos que nuestro mercado del oro está curiosamente en la China y eso tiene que ver con la industria electrónica. En electrónica se está utilizando el metal del oro más que el cobre en este momento y eso impone unos elementos importantes. El mapa de Colombia refleja entonces esa huella ecológica y ese impacto y vemos y podemos ver cómo el oro ilegal está abriendo unas brechas importantes en el oriente del país y zonas de Bichada, Guainía, Putumayo ya comienzan a ingresar a ese mercado internacional del oro en estas condiciones. Esta imagen muestra el incremento que han tenido la actividad minera ilegal, sobre todo de oro, material de arrastre y carbón. Y quiere decir esto que si lográramos de alguna manera armonizar la industria real, la industria que trabaja alrededor de licencias ambientales legales con la industria ilegal, podríamos encontrar recursos importantes para la sostenibilidad económica del territorio. Para indicar entonces, y para ir terminando esta parte de huella ecológica y economía, que en esta línea, esta flecha roja indica que siguen siendo los combustibles, sigue siendo el petróleo, el carbón y la industria extractiva la que mayor representación tiene en nuestra economía. Un 27% de nuestra economía deriva de esa producción. Y cuando vemos intercambios comerciales como el que se da con Estados Unidos, observamos que lo que más exportamos a Estados Unidos es café, banano y otros productos agrícolas, es decir, el sector primario de la economía.
Con Canadá, por ejemplo, tenemos huellas térmicas. Ellos tienen mayor problemas con el clima, es más frío durante todo el año, por lo tanto requieren de nuestro carbón, sobre todo el de la hulla de Boyacá, y café. Esto denota entonces que estamos en unas condiciones, digamos, inmejorables para que la universidad y la academia puedan encontrar factores de colaboración y factores de participación en estos procesos. Bueno, para ir entonces haciendo algunas conclusiones, indico que la industria en Colombia se acoge desde luego a ese pacto global en donde hay unas prioridades en este momento claramente establecidas alrededor de los derechos humanos, de los derechos laborales, del medio ambiente y de la anticorrupción. E indico que ese medio ambiente es el que tiene mayores complejidades para nuestra realidad nacional, en el sentido de que la huella de carbono nos lleva a repensar nuestra posición como usuario. Este botón rojo que está aquí en la imagen indica el consumidor. Y se vienen planteando ya desde otras ópticas, desde la óptica del respeto por la ecología, desde la óptica de las visiones religiosas de la madre tierra, desde la óptica de decrecer y de detener el impulso de agresividad que implica la extracción de materia prima para que generemos otro tipo de comportamiento, y a eso se le denominan esquemas de cadenas y producción verdes y el control del ciclo de vida del producto. Es decir, pensar en llevar menos al botadero, pensar en reutilizar, implica que la conciencia del consumidor cambie y pueda reprocesar algunos productos. Y que en todas estas líneas, en esta cadena que se da en la parte industrial, podamos retornar servicios, restaurar elementos, recolectar piezas, reciclar elementos que se puedan reincorporar al ciclo productivo industrial. Esto implica unos grandes retos para la universidad, implica unos grandes retos para la misma industria, y es lo que desde el año 90 se viene promoviendo en la sostenibilidad. Entonces termino con observaciones acerca de los procesos de universidad e industria. Este nuevo panorama implica producir mejor, y producir mejor frente a la necesidad de preservar el medio ambiente, de gobernar de forma equitativa los recursos, de consumir de forma más responsable. Esto implica entonces que la universidad tiene unos retos importantes alrededor de la gestión ambiental. Gestiones que llevan a unos elementos contundentes en la administración hoy de los países, como la política ambiental, como el ordenamiento territorial, como los estudios de impacto ambiental. Y hay universidades, hay 4 universidades en Colombia que son expertas en la elaboración de estudios de impacto ambiental. Los análisis de contaminación ambiental pasan por los laboratorios de las universidades. Y el control y el seguimiento y el monitoreo de vida silvestre también pasan por grupos de investigación universitarios, y la educación ambiental viene siendo impulsada por todo el escenario educativo. La investigación universitaria entonces está centrada en Colombia en esas proporciones, en hortalizas y material verde. Tenemos casi más del 50% de nuestras investigaciones en productos, en frutas, en productos cárnicos, y en menor proporción en las semillas. Pero de pronto habría que invertir esta balanza y aumentar las investigaciones en semillas. En esto nos llevan, claro, ventaja empresas tan poderosas como Monsanto, como Bayer, que tienen ciertos monopolios sobre ciertos granos y que ya han penetrado, por ejemplo, en la economía colombiana con el maíz transgénico, con el frijol transgénico. Para indicar también que las universidades vienen participando de manera ardua, de manera
poderosa en ciertos elementos que tienen que ver con la producción de energía renovable. Este es un proyecto de la Universidad de Antioquia, en donde ha vinculado a varios departamentos, a cerca de 8 universidades internacionales, y tiene como propósito generar aerogeneradores, paneles solares y otros procesos de donde podamos derivar energía diferente a la hidroeléctrica, que es la que alimenta todo el proceso industrial colombiano. También la universidad debe estar relacionada en un avance, en un próximo escenario, en iniciativas que hoy corren por cuenta de las empresas, como los sellos verdes, como la aplicación de la norma ISO 14.000 y 50.000, como las propuestas de residuo cero, como los trabajos con los stakeholders y los procesos de mitigación, adaptación y valoración ambiental. Aquí hay cierta debilidad de la universidad. En esto han avanzado mucho más las iniciativas particulares y las empresas, y son retos que se le inclinan entonces a la universidad. Estos retos están planteados en algunos elementos como los observados en esta gráfica. Por ejemplo, en la China, el respaldo a investigaciones universitarias, como está demostrado en las cifras, creció un 150% en el 2019. Sin embargo, en Colombia, para ese mismo año, el 2019, apenas el 6% de las universidades cooperan con productos industriales, con procesos industriales. Del 100% de los elementos productivos que se dan en el continente americano, cerca de un 10%, en cerca de un 10% hay participación de las universidades. Una de esas realidades la podemos observar en la Universidad Nacional, en donde se está dando un proyecto que se llama Industria 4.0, en donde hay una colaboración con el sector privado para generar equipos de primera generación, como el de Internet de las Cosas, como la manufactura aditiva, equipos que van a transformar a un alto porcentaje la productividad de la industria nacional. Ya México, por ejemplo, lleva una delantera. Las universidades mexicanas, como la Universidad Politécnica de Querétaro, tienen unas relaciones muy consistentes con la industria automotriz de Alemania en transacciones de alto volumen de dinero alrededor de proyectos de inteligencia artificial. En un caso reciente de Colombia, se tiene esto que está aquí, es un grupo de investigación también de la Universidad de Antioquia, y es el famoso respirador artificial. Es un respirador que viene siendo trabajado hace más de 10 años por este grupo, por varios grupos de investigación en varias universidades, pero el más publicitado en este momento ha sido el de la Universidad de Antioquia, por cuanto no ha podido superar los permisos que requiere el INVIMA. Y es contradictorio en cuanto que, bueno, en este momento ya está aprobado el protocolo con animales e inicia el proceso de protocolo con humanos. Sin embargo, Colombia tiene que estar importando. Hasta ayer ya Colombia había importado 2.817 ventiladores a 88 millones de pesos cada uno, mientras que un aparato de estos producido en el país podría estar en el rango de los 4 o 5 millones de pesos. Y ahí comenzamos a ver ya estas concentraciones y estos problemas. La industria farmacéutica internacional está enfrascada ahorita en tratar de conseguir la vacuna, pero también la industria farmacéutica tiene propuestas importantes de utilizar medicamentos que ya existen, como la aspirina para el tratamiento del coronavirus. Pero eso indica la relación que tiene la humanidad con especies de la fauna exótica. Y estos animales que incluso muchos de ellos están antes que el ser humano en el planeta,
como el dromedario que dio lugar al síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, como la civeta que dio lugar al SARS, y últimamente el murciélago y el pangolín, que se erigen como los sospechosos en el contagio respiratorio del COVID-19, pero esto para indicar que desde el punto de vista de la investigación de especies hay una relación estrecha con una industria poderosa como la industria farmacéutica. Para terminar, entonces, señalo que estamos en el momento de explorar otros modelos económicos, estamos en el momento de explorar desde la perspectiva universitaria, desde la perspectiva de la industria, otra manera y otra forma de vivir y convivir en el mundo, en el planeta. Este modelo de la dona, como se llama, es una propuesta de la Universidad de Cambridge y con algunos elementos de la Universidad de Harvard. Este elemento implica un cambio de comportamiento muy fuerte. Esa figura señala que en el círculo interno hay un espacio seguro y justo para la humanidad, un desarrollo económico inclusivo y sostenible, pero tiene una base social muy fuerte, en donde se deben garantizar alimentos, agua, educación, empleo, energía, para esas sociedades que viven en territorios específicos. Sin embargo, debe respetarse un umbral ambiental. Si se supera ese umbral ambiental, tendríamos entonces graves consecuencias como el cambio climático, como el estrés hídrico, como la acidificación de los océanos, como el agotamiento del ozono, como el cambio en el uso de los suelos, etc. Encontrar ese equilibrio es uno de nuestros próximos retos. No hay fórmulas, no hay acciones concretas que hayan convocado políticas públicas o que hayan convocado actividades específicas originadas en la industria, pero es una ventana, es un umbral de oportunidad para explorar. En el caso de Colombia, si aplicamos la dona, el modelo de la dona a Colombia, vemos que esa zona amarilla es nuestra zona más impactada, esa es nuestra huella ecológica más contundente, es la zona andina. Pero vemos unas manchas rojas preocupantes. Esas zonas rojas son las que Lidian tipificó hace un año como las de mayor impacto en la deforestación. Es decir, estamos ampliando la frontera de la zona amarilla y esas zonas rojas son las miles de hectáreas que estamos deforestando y que seguramente se van a convertir en zonas de pastoreo, zonas para la actividad ganadera intensiva, la agricultura, etcétera, con lo cual estaríamos nuevamente afectando un proceso de esta naturaleza. Quiere decir esto entonces que la universidad debe integrarse en el contexto de la ODS 9 a procesos que tengan que ver con la gestión integral del cambio climático. Y tanto las empresas, la universidad como los hogares deben hacer apuestas urgentes e importantes alrededor de actividades como la huella ecológica, la gestión integral del agua, la gestión integral energética, la búsqueda de energías renovables y la conservación de especies en el contexto de la biodiversidad. Es el nuevo reto, son las nuevas preocupaciones que desde la academia deben ser asumidas con responsabilidad ambiental. Muchas gracias. Doctor Florentino, muchas gracias por su participación. Una muy pertinente y puntual jornada de información profunda, concreta y puntual sobre la huella ecológica, la huella de carbono, la huella hídrica, variables que cada vez cobran más relevancia en nuestro quehacer, tanto laboral como académico como en casa. Mientras nuestro auditorio piensa en algunas de las preguntas, le agradezco su presentación. Algunos de ellos nos están preguntando que dónde publicamos la información, y esta información se publica en el micrositio. Tenemos un micrositio en la universidad, del centro de estudios, donde estamos subiendo todas las presentaciones.
que han estado a cargo de nuestros conferencistas. Es extensa la información que hemos venido presentando, las reflexiones profundas sobre el quehacer humano y su impacto en la crisis climática, y usted ha tocado algo muy relevante como es la necesidad de cambiar el paradigma y de que las universidades emprendan definitivamente una tarea conjunta de formación académica a través de sus currículos y de formación en investigación para que estos nuevos retos se constituyan como el derrotero puntual, no solamente desde los objetivos de desarrollo sostenible, sino de acuerdo con lo que nos ha traído la pandemia. Tenemos crisis en relación con el desempleo, como usted lo mencionó. Tenemos crisis en generación de gases de efecto invernadero. Tenemos crisis siendo todavía países exportadores de productos del sector primario, y tenemos crisis en relación con nuestra indisciplina, con la tendencia de nuestro país a permanecer en la informalidad. Yo sí quisiera hacerle una pregunta mientras nuestro auditorio se anima a preguntarle algo. Pues nuevamente le agradezco, profesor Florentino, por su charla muy pertinente. En relación con otros países latinoamericanos, ¿cómo categoriza usted la investigación universitaria en Colombia frente a la crisis climática? ¿En qué nivel estamos? ¿Quiénes llevan la delantera en este sentido? Bien, en Latinoamérica, digamos que tenemos una presencia eh, media en este momento. Abandera el proceso de estudios sobre impacto de cambio climático. Brasil y Chile va en un segundo lugar. Colombia más o menos está en el orden de lo que puede estar desarrollando Perú, Ecuador, y tiene que ver con la financiación de los procesos de investigación. Desde luego, Brasil y Chile invierten más en grupos de investigación universitario, y hay una mayor vinculación en relación con el uso de los resultados de esa investigación en procesos productivos. Por tanto, es importante observar que en la medida en que aumente la inversión, no de origen público, sino de origen privado, en las iniciativas universitarias, podríamos estar escalando otro nivel. Quiere decir que en el mientras tanto el Estado asume la responsabilidad de fomentar y de impulsar la inversión, pero digamos que ya hay desencadenantes. En el caso de cambio climático, las comunicaciones que desarrolla el IDIAM con apoyo en investigación universitaria. El IDIAM es la institución encargada de producir los reportes sobre los avances acerca del cambio climático. Y el primero y la segunda comunicación, se está produciendo la tercera comunicación, son determinantes y demuestran el alto nivel. De hecho, la información que ha generado el IDIAM con apoyo en las universidades que son contratadas para producir esta información son referentes en este momento en Latinoamérica, junto con algunos resultados obtenidos en Brasil. Muchas gracias, doctor Florentino. Bien, no siendo más nuestro tema de hoy, a las personas interesadas en las presentaciones les informo que publicaremos en las redes sociales de la universidad el micrositio donde encontrarán todas las presentaciones cuando terminemos cada una de ellas, que se van a extender todavía 3 miércoles más. Empezamos en junio, julio, estamos terminando a finales de julio este ciclo de webinarios que se denomina ODS y sostenibilidad ambiental en las universidades. Le agradezco de nuevo al profesor Florentino y tengo una pregunta de Sergio Plata García. Antes de que cerremos, dice: doctor, ¿qué puede comentarnos acerca de MinCiencias y el medio ambiente? Es una pregunta muy general, pero pues me imagino que hará relación a la inversión o a la apertura de convocatorias por parte del nuevo Ministerio de MinCiencias en estos temas de la sostenibilidad. No sé, doctor Florentino, si puede responderle algo a Sergio Plata, quien pregunta
si nos puede comentar algo acerca de MinCiencias y el medio ambiente. Sí, lo que ocurre es que, digamos que hay mucha inquietud en el círculo académico alrededor de las inversiones del ministerio, bueno, el antiguo Colciencias, en los procesos de medio ambiente, pero a partir de la conformación del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, en el año 93 con la ley 99, se propuso que la mayor inversión en investigación en medio ambiente gradualmente se fuera trasladando a las iniciativas privadas y gradualmente organizaciones civiles fueran asumiendo parte de estos retos, y el Estado entendió que un primer impulso sería la financiación de algunas investigaciones universitarias a través de las convocatorias. Si uno mira en los informes graduales de Colciencias y ahora Ministerio de Ciencias, observa que se viene reduciendo año a año entre un 5 y un 7% la asignación de recursos para estas investigaciones, pero en el sector privado, las empresas contratan gradualmente, y desde el 2010 viene una escalada en niveles que van de crecimiento anuales del 15 al 17% de la contratación que hacen empresas y organizaciones privadas a universidades para estudiar elementos de medio ambiente, y lo advertía hace un momento. Cerca de 8 universidades en el país, entre esas la UIS, desde luego los Andes, la Universidad del Norte, son líderes en los procesos de los estudios de impacto ambiental que requieren todas las empresas para poder iniciar un proceso industrial. Muchas gracias, doctor Florentino, por sus respuestas. Ya vamos cerrando, pero antes del cierre le doy la palabra a Óscar Javier Bernal, quien es nuestro líder director del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Militar. Óscar, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días, Florentino, compañero. Excelente la presentación que realizas. Pues quiero resaltar, pues digamos, estos espacios que están generando. También felicitar pues a todo el equipo de trabajo del profe Omar Cabrales, desde la parte de sostenibilidad. Y nada, pues quería dar este saludo, pues digamos, de felicitación, pues por ya estar tratando, pues digamos, los temas de huella de carbono y huella ecológica, y obviamente pues ponerme a su disposición cuando lo vean prudente, presentar los datos de la universidad de estos temas, que tengo pues digamos ya todos los datos de 2018 y 2019 finalizados para el análisis de huella de carbono y huella ecológica. Muy interesante, pues digamos, estos espacios, excelente, pues digamos, el manejo que se le ha venido dando a todos los webinars, y felicitar pues una vez más a mi compañero Florentino. Muy buena su presentación, y me ayuda pues mucho pues a completar algunas partes del marco teórico, pues, digamos, de sostenibilidad. Muchas gracias. Era simplemente dar ese saludo y reconocimiento pues, a este espacio. Gracias, Óscar, por su intervención. Óscar Javier Bernal, que es nuestro líder del programa de Ingeniería Ambiental. Claro que sí, vamos a estudiar de manera muy pertinente su solicitud, Óscar, debido a que la última sesión tenemos 2 niñas que han venido haciendo investigación del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, han venido haciendo investigación sobre la ganadería intensiva. Podríamos darle a usted un espacio de media hora, 40 minutos, si le parece, para que nos presente estos resultados que sabemos han sido fruto de su tesis doctoral en esos temas de huella ecológica y huella de carbono en los que usted es experto. Muchas gracias, Óscar, por su ofrecimiento, y claro que sí, le vamos a dar el espacio. Finalmente, quiero invitarlos para que de hoy en 8 días escuchemos a la doctora Dion Cruz, quien es docente de la Pontificia Universidad Bolivariana. La doctora es politóloga con énfasis en gestión pública, especialista en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado, y ella nos va a hablar sobre las lecciones de la pandemia del COVID-19
para la sostenibilidad económica y ambiental. La tendremos dentro de 8 días en nuestro webinario de sostenibilidad y universidades. Agradezco entonces de nuevo al doctor Florentino por su participación, a todos los asistentes. Ojalá nos acompañen también masivamente hoy en 8 días. Agradecimiento a Natalie Acero y a la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico por este espacio, a la Facultad de Educación y Humanidades. Que tengan entonces un buen día. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muy amables.